En esta carta, ya los domingos Dios nos irá ayudando, amén. Vamos a orar, hermanos, para comenzar. Padre, gracias, bendecimos su nombre en esta hora, Dios. Le damos muchas gracias, Padre, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, Dios mío, porque hasta aquí usted, Señor, ha estado con nosotros, por esa fidelidad, Dios mío. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, que se reúnen en este lugar para exaltar y glorificar su nombre, Padre. Gracias, Dios mío, Padre, porque usted ha puesto en sus corazones, Señor, que encaminaran sus pies a este lugar, Dios mío, y estar aquí, Señor, donde encontramos coinonía con nuestros hermanos, Padre. Bendecimos su nombre, Padre. En esta hora, Dios mío, Padre, oro, Padre, para cualquier cosa, Señor, que esté en nuestras mentes, en nuestros corazones, Padre. Cualquier distracción, Padre, que quiere venir a traer perturbación a nuestro espíritu, Dios mío, Padre, sea, Señor, deshecha. Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre, reprenda, Señor, todo aquello que quiere truncar, Señor, su palabra. Todo aquello que quiere, Señor, que su palabra no entre a los corazones de mis hermanos, Señor. Quite toda perturbación, Padre. Quite, Señor, todo pensamiento externo a este lugar, Señor, y a su palabra. Deshaga, Señor, todo aquello que no viene de usted, Padre. Muchas veces venimos cansados, Señor, de nuestros trabajos. Quizás tuvimos un mal día en nuestros trabajos, Señor. Quizás, Señor, no fue un buen día en nuestros hogares, Padre. Quizás nos trajeron sorpresa a nuestros niños de la escuela, Señor. O nos encontramos con sorpresas en las casas. Señor, ayúdenos a llevar todo esto, Señor, a su presencia y poder descansar en ella, Padre. Y al estar aquí en este lugar, Señor, poner atención a su palabra, Señor. Como mirábamos el domingo, no es lo mismo oír que escuchar, Padre. Escuchar es poner atención a lo que se va a estar hablando y no permitir que cosas externas, Señor, me perturben. Padre, oro para que toda perturbación se vaya en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, tome su lugar en esta congregación que le pertenece, en este altar, Dios mío, en mi corazón, en el corazón de mis hermanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, sean sus palabras, Señor, en mis labios, tal y como hemos estado estudiando, Padre, que estas palabras no nomás lleguen a los oídos de mis hermanos, sino que penetren hasta lo más profundo, Señor, de su alma, Señor. Padre, que su Espíritu Santo, Señor, lleve estas palabras a los espíritus de mis hermanos, Padre, para que así podamos, Dios mío, Padre, ir construyendo en nosotros su reino, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Yo le decía el domingo, hablaba con ustedes y les decía que no es lo mismo oír que escuchar, porque oír es aquella cosa que usted escucha involuntariamente, que simplemente está al alcance de sus oídos y pues pasa por allí y usted lo oye y le entra por un oído y le sale por el otro y no produce un cambio en usted. Pero cuando usted escucha, eso requiere de que usted ponga atención, de que usted analice lo que está escuchando, de que usted escudriñe lo que usted está escuchando y de que usted pueda discernir lo que va a escuchar. Así que, mi hermano, muchas veces venimos de nuestro trabajo, como digo, cansados, fastidiados o qué sé yo, no tuvimos un buen día, pero mi hermano, vale la pena poner atención, vale la pena disponer 2 horas de su tiempo, 1 hora y media. Es más, el sermón dura 40 minutos, 45, no dura tanto. Lo demás son anuncios, alabanza y esto y lo otro. Así es que ponga su atención cada vez que venimos aquí, mi hermano. Póngase aquí en este lugar y créanme que usted va a salir edificado. Muchas veces yo he estado ahí sentado sin ganas de estar aquí, pero en otras ocasiones cuando me he dispuesto aún sobre mí mismo a estar ahí, mi hermano, es cuando más edificado he salido. Así es que hágalo y usted mirará, usted verá. Estamos mirando el libro o la epístola a Timoteo, cartas pastorales, amén. Y quizás dirá, hermano, pero es que eso de seguir la secuencia y esto y lo otro, hermano, créame que Dios nos va a hablar mientras estamos exponiendo este libro. Esta carta la escribió Pablo a Timoteo para arreglar algunas cosas que estaba pasando con aquellas personas que estaban enseñando cosas que no deberían de enseñar.
o con aquellos que habían tomado una posición que no les correspondía en la iglesia. Y luego después ahí empieza a arreglar el asunto entre la iglesia, los hermanos, las hermanas, qué es los requisitos de un pastor y esto y lo otro. Entonces todas esas cosas nos compite a usted y a mí. Y es necesario aprender para que usted sepa a dónde pertenece, para que usted sepa en dónde está parado, para que usted sepa si realmente está en la verdad o simplemente lo están engañando. Amén. Así es que téngame paciencia, vamos a ir sobre este libro, algunas veces más rápido, algunas veces más despacio, pero juntos vamos a aprender y vamos a mirar cuán edificante es este libro. Yo ya lo llevo muy adelantado y créanme que es muy edificante, pero por lo mientras vamos a estar aquí leyendo en él, en el capítulo 1, el versículo 3 y el 4, la semana pasada hablamos sobre el 3, pero vamos a hablar sobre el al final del versículo 3. Y dice así, vamos a leer desde el 3 hasta el 6. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es que el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Y dice el 7, dice: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Amén. Al final del versículo 3, hermano, Pablo comienza a darle instrucciones a Timoteo cómo tratar con este tipo de líderes. Y primeramente debería prohibirles que siguieran enseñando lo que ellos estaban enseñando. Quizás más adelante nos meteremos a fondo qué era exactamente lo que estaban enseñando, porque más adelante él dice. Pero Pablo, hermano, Pablo había adoctrinado a esta iglesia. Pablo había pasado en esta iglesia 7 años antes, más bien 10 años antes había estado allí, y por 3 años él estuvo enseñando a esta iglesia y estuvo adoctrinando, y como quien dice, fundó la iglesia en ese lugar. Pero después de que él se fue, 7 años después, las cosas no eran igual, y ahora estaba dándose cuenta de que estaban enseñando otras cosas. Y por eso le dice Pablo a Timoteo: ok, mira, enséñales, mándales a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación en Dios, que es por fe. Entonces Pablo estaba diciendo: hey, encárgate de ese asunto, porque algo no está bien allí. Eso no fue lo que yo les enseñé, eso no fue lo que yo les prediqué, esa no fue la doctrina que yo dejé allí. Entonces algo estaba pasando allí, y por eso Pablo estaba dejando a Timoteo. Recuerde que Pablo le decía a algunos: hey, imítenme a mí como yo he imitado a Cristo. Entonces, como que estas personas no estaban imitando a Pablo, no estaban enseñando lo que él había enseñado, y es por eso que Pablo le dice: diles que no, dile que paren, que no enseñen eso. Mire lo que dice Gálatas. Vaya conmigo a Gálatas 1, 8 y 9. Gálatas 1, 8 y 9 dice: mas si aún nosotros, o sea, diciendo Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncie otro evangelio diferente del cual os hemos anunciado, sea que anatema. ¿Y sabe qué es anatema? Maldito por Dios. O sea, si alguien viene y empieza a predicar algo diferente a lo que yo les he predicado, o algo diferente a lo que yo les he enseñado, esa persona está cayendo en maldición de Dios. Es algo duro, es algo de cuidado, mi hermano. Comenzar a enseñar cosas que no están en la Biblia, o cosas que no están allí. Recuerde que dijimos que miramos en Apocalipsis, dice allí, dice: si alguien le añade a lo que está escrito aquí,
o si alguien le quita y empieza a mandar una condenación a estas personas. Entonces, ustedes que están aquí, que enseñan, yo que estoy aquí, debo tener cuidado de lo que yo le estoy enseñando. Debo de tener cuidado de lo que yo estoy predicándole a usted. Yo le dije que esta carta iba a darle pau al de aquí de arriba, ¿verdad? Se recuerda que le dije, hermano, esta carta nos vamos a dar cuenta cómo realmente debe dirigirse una iglesia. Tanto el de aquí de arriba como el de ahí abajo. Tanto aquellos que están allá abajo que aspiran a ser maestros, tanto como el que está aquí que está enseñando. Entonces Pablo está diciendo aquí que tenga cuidado de mi doctrina. O sea, me está diciendo a mí, ten cuidado de lo que estás enseñando. No enseñes para tu propio beneficio. No enseñes porque miraste, porque oíste. Un día yo le dije a ustedes, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho frases que escuchamos de otros? O sea, frases ni siquiera y las hemos dicho y las hemos dado por sentado de que es así, pero no nos hemos dado a la tarea de mirar si esto fue así, sino porque vino fulano o vino merangano y dijo algo así, se oyó bonito, rimó y causó cierto efecto, entonces ya agarramos eso, y eso es una falsa doctrina. Eso es algo que usted está diciendo que no está corroborando si es que eso es así o no es así. Es por eso que nosotros, los que predicamos la palabra, los que enseñamos, los maestros que están aquí, que ustedes enseñan en la escuela dominical, tanto a los niños como a los jóvenes, como a los más chiquitos, hermano, debemos tener cuidado qué es lo que enseñamos. Debemos darnos a la tarea de conocer la historia de lo que vamos a estar hablando. Nosotros, los que predicamos aquí, para aquellos que enseñamos de aquí también, tenemos que tener mucho cuidado de no empezar como dice aquí, con genealogías interminables, fábulas y tantas cosas que no acarrean bendición a la iglesia, más bien acarrean maldición. Entonces, al parecer, estos hombres estaban metidos en esa cosa. Mire lo que dice el libro de John MacArthur, alusivo a Primera de Timoteo. Él dice así, estos hombres no tenían el llamado al pastorado, a pastorear la grey, o se habían adelantado al tiempo de Dios. O una de dos, o eran gente que se acaban de convertir, porque recuerde que Timoteo más adelante le dice que el que desea obispado buena cosa desea. Y él comienza a decirle esto y esto y esto y estos son los requisitos. Y uno de los requisitos, ¿sabe cuál es? Que no sea un recién convertido. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Entonces, hermano, no se apresure al llamado de Dios, no se apresure a lo que tiene. Y otra dice, o estos hombres no habían sido llamados a Dios. Una persona inmadura o indiferente al llamado va a causar mucho daño en la congregación. Si usted no tiene, o más bien si alguien se para aquí y no tiene el llamado al pastorado o se llamó él solo, entonces va a correr mucho peligro. No nomás él, sino aquellos que está enseñando. Hay muchos que dicen, oye, ¿cómo es usted pastor? ¿Usted pastor? A mí Dios me llamó, o Dios me reveló, o esto, el otro, hermano. Esos son pastores a sus propias expensas. Mire, el llamado lo da Dios. El llamado no lo doy yo, no lo da usted, no. El llamado viene de parte de Dios. Pero la congregación debe corroborar ese llamado que Dios ha puesto. O sea, la congregación es el que tiene que corroborar el llamado que tiene de parte de Dios aquella persona, aquel hombre. En la iglesia hay un hermanito que tiene un llamado de parte de Dios. La iglesia lo va a mirar. La iglesia va a mirar en él el llamado de Dios. No va a ser algo a ciegas, que de la tarde a la mañana se fue y de la iglesia y que se fue porque revelación de Dios, porque Dios me dijo que yo era esto, que era el otro. Hermano, cuidado. Si usted tiene el llamado de parte de Dios, créame,
que Dios le va a ir mostrando a través de la misma congregación, a través de la misma gente de la iglesia, va a ir diciéndole, mira, miro en ti eso, o cualquier cosa, pero poco a poco va a ir ahí. Y entonces todo va a ir encajando, poco a poco va a ir encajando. Vaya conmigo a 1 Timoteo 6:4. Mire lo que está diciendo de aquel hombre, de aquel maestro. Dice, está envanecido, nada sabe del ir acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Obstinados, provocan discusiones inútiles, dice en otra versión. Dice, generan envidias, discordias, insultos, suspicacias, o sea, sospechas y altercados. Estas personas, hermano, que lideran una iglesia de esta manera y causan todo ese tipo de disensiones en una congregación, debemos tener cuidado. No debe ser así en una congregación. Y esto lo estaba causando, ¿sabe quién? Los líderes. Los propios líderes de ese lugar, de esa iglesia, estaba causando todo eso. Envidias, sospechas, pleitos. Porque uno enseñaba y otro enseñaba la otra cosa y no se ponían de acuerdo entre ellos. Hermano, pero ¿cómo dice usted que no se ponen de acuerdo? Bueno, más adelante vamos a mirar. Ahí en 2 de Timoteo, no, si quiere al rato lo miramos o como quiera ahorita, pero 2 de Timoteo 2:14 dice que no se ponían de acuerdo entre ellos mismos. Todo esto es el resultado de un líder o de un liderazgo en una congregación que sea inmadura, que ande en la carne o que no tenga un llamado. Pablo también, hermano, reprendió en los Corintios, ¿se acuerdan en Corintios? Donde dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre nosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales? ¿No andan como los hombres? O sea, aquellos hombres, fíjese, Corintios era una iglesia que tenía dones como ninguna otra iglesia. Tenía todos los dones y se jactaba de que tenía dones. Pero Pablo tuvo que reprenderlos y le dijo, hey, espérate. O sea, el don no está hablando de ti, el don está hablando de Dios. De que Dios te use en una área o en otra área, eso habla de lo que es Dios en ti. Pero los frutos hablan de nosotros. Y estos hombres estaban en celos, en contiendas, disensiones y decía envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y todo eso, mi hermano, no estaba hablando del amor de Dios en ellos, o no estaba hablando del fruto que había en ellos. Entonces, por eso Pablo estaba diciéndole a Timoteo, hey, arregla esto no puede ser así. En un liderazgo, mi hermano, en la iglesia, ya sea el pastor con sus ancianos, los diáconos, los líderes, deben de ser gente que ande en el Espíritu. No simplemente porque el hermano tiene ya 7 años y pues ya tiene que ser parte del liderazgo de la iglesia. O decía la hermana ahorita a los ancianos, no por la edad, sino por la cercanía con Dios. A veces no es la edad la que nos hace los ancianos espiritualmente hablando, sino es nuestra devoción, nuestra cercanía o nuestra madurez espiritual. Pero si en una iglesia, mi hermano, no existe eso, en un liderazgo, entonces no va a haber un acuerdo. Y cuando no hay un acuerdo en un liderazgo, no va a haber una buena administración en esa iglesia. Y si no hay una buena administración en esa iglesia no va a durar, no va a perdurar. Puede permanecer allí el building, si quiere 10, 20, 30 años, los que usted quiera, pero esa iglesia en sí no va a madurar. Quizás, si son sagaces, pueden hacer crecer la membresía de esa iglesia, pero yo no estoy hablando de números, estoy hablando de lo espiritual. Y estoy hablando porque usted sabe que eso es así. Usted sabe que eso es así. Estar en una iglesia donde hay división, donde no hay un acuerdo entre los líderes, donde el líder le tira a uno y el otro líder le tira al otro, hermano, eso no es una iglesia. Eso más que iglesia, mi hermano, es una cueva del diablo.
porque eso causa mucho daño a la congregación. Aquellos que de verdad quieren, aquellos que de verdad buscan a Dios, le están causando un daño. Mire lo que dice Mateo, o más bien Marcos 3. Vaya conmigo a Marcos 3, 24 y 25. Dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, la tal casa no puede permanecer. O sea, no puede haber división en una iglesia, en el liderazgo de una iglesia. Si el liderazgo de una iglesia está dividida, ¿qué esperamos de los hermanos? ¿Qué esperaríamos del hermanito, de la hermanita? ¿Cómo yo de aquí me voy a poner a hablarle a usted del chisme, de la mentira, del pleito, de la ira, cuando yo no me puedo poner de acuerdo con el que está a un lado conmigo corriendo a esta iglesia? Cuando yo no me puedo poner de acuerdo con los hermanos que se encargan de llevar el liderazgo junto conmigo en esta congregación. ¿Cómo podría él, el hermano o la hermana, hablarle a usted de la disensión, o del murmurar, o el de no mirar a unos igual que a los otros, cuando él no puede ponerse de acuerdo con el que está a un lado de él dirigiendo la congregación? ¿Verdad que no se podría así? Dice Marcos: un reino dividido no va a permanecer, y una casa dividida no prosperará. Entonces, la importancia de que el liderazgo sea de un mismo sentir, de un mismo parecer y de una misma pieza, mi hermano, en una iglesia es fundamental. Es fundamental. Ni uno de ustedes va a ir a otro lugar, pero si algún día llega a ir a otro lugar, congregarse en otra iglesia, mire cómo está el liderazgo. Porque como esté el liderazgo, va a estar la congregación. No espere que si el pastor está dividido con sus ancianos, con sus diáconos, no espere que la congregación sea así unida. No espere eso. Entonces, siempre debemos mirar cómo está el liderazgo, cómo está aquel que me va a dirigir a mí. Yo le dije que este libro me iba a poner a mí en tela de juicio para usted. Y qué bueno, está bien. Porque yo le he dicho a usted siempre, hermano, escudriñe lo que yo le digo. Disciernan lo que yo le estoy diciendo, porque eso lo está cuidando a usted y me está cuidando a mí también. Entonces siempre debemos poner atención, suma atención a quienes me van a dirigir. Yo me voy a sujetar a un liderazgo, pero cuando yo mire que ese liderazgo de verdad es un hombre o una mujer de Dios, que de verdad ese board meeting board, como le llamen en inglés, sea gente que ame a Dios, gente que esté al pendiente de la congregación, gente que esté al pendiente de lo que se está llevando allí, entonces con gusto yo me sujetaría a un liderazgo así. Con gusto yo serviría en un liderazgo así. Con gusto yo pertenecería a una iglesia de este índole. Así es que, mi hermano, esa es una de las cosas que Pablo estaba mirando en este lugar. No había buen liderazgo. Los líderes de aquel lugar, cada uno jalaba por su lado y estaban enseñando cosas que no estaban en la doctrina. Por eso Pablo les dice: todo aquel que enseñe algo aunque seamos nosotros mismos, pero si es diferente evangelio, sea maldito por Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: hey, ve y corrígeme eso, porque eso no está bien allí. Así es que la importancia, mi hermano, de que estemos de acuerdo. Ahora sí, vaya conmigo a 2 de Timoteo 2:14, para que usted mire que había disensión entre ellos mismos. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, las cuales nada aprovecha, sino que es para perdición. ¿De quiénes? De los oyentes. O sea, hey, recuérdales que se calmen, dejen eso. Recuérdales que dejen toda la contienda sobre toda palabra. Dice: lo cual para nada va a aprovechar, sino que al contrario va a perjudicar a aquel que te está escuchando.
Estaban enseñando, hermano, y en vez de estar edificando a la iglesia, estaban perjudicando a la iglesia. Dice Pablo, diles que paren eso. Ellos deben de parar. Porque en vez de causarle un bien a la iglesia, en vez de edificar la iglesia, en vez de hacerle un bien a la congregación, de hacerla que sea más unida cada vez, o que crezca espiritualmente, o hasta en número, le están causando un daño a la iglesia. ¿Cuánto no se ha acercado a alguna ocasión alguien con nosotros? Hermano, pues sabe de que estoy buscando una congregación, estoy buscando otro lugar, pero ¿cómo, hermano o hermana? Si usted tiene 10, 15 años yendo a este lugar al otro, pero pues, ¿por qué o qué? No, pues que, y siempre, hermano, casi la cosa es lo mismo, el liderazgo. El liderazgo. Busco otra iglesia, ¿por qué? Porque el liderazgo o esto o lo otro. Y sí, entiendo, muchas cosas son niñerías de las mismas personas, pero en otras ocasiones sí es culpa del liderazgo. Que eso no suceda aquí, amén. Si un día usted llega a moverse de aquí, que sea porque porque consiguió un nuevo trabajo en otro lugar, o porque Dios lo movió de ciudad, o esto o lo otro, pero no sea que porque el liderazgo no, mi hermano. Nosotros nos estamos dando a la tarea de ser transparentes con usted y de predicarle lo más justo que es apegado a la Biblia, así para que el día de mañana no haya sorpresas por ahí, amén. En la falta de acuerdo, mi hermano, en el liderazgo causará mucho daño. Mire, 2 de Timoteo 2:16 al 18. Léamelo por favor alguien allí. Sí. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conocerás más y más a la impiedad. Su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son menudo fileto. Y luego dame el 23 también. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Ahí está todo lo que ellos estaban enseñando. Vana palabrería que conducen más y más a la impiedad. Palabras que carcomen como gangrena. Desvían de la verdad. Las cuestiones necias e interminables de estos maestros solo engendrarían contiendas entre los oyentes. Todo eso estaba esta persona fomentando en la iglesia. O sea, lo que estaban dejando era todo eso ellos. Por eso era de suma importancia que Timoteo terminara con todo esto. Por eso Pablo le ardía el corazón y decía, ¿se acuerda que miramos hace unas 2 semanas o algo así, cuando decía Pablo, no te vayas? Como te rogué que te quedases en Éfeso. O sea, Pablo como rogándole, no te vayas, quédate allí. Porque si te vas tú, esto se va a perder. A Pablo le dolía la iglesia, mi hermano. A Pablo le dolían las almas porque estaban causando daño a aquellos hombres. Aquel no que se desvela, que ora, que llora, que está al pendiente de los hermanos, de las hermanas. Y cuando usted mira que el hermano ya no vino, que ya no está llegando, que ya no fue, duele, ¿verdad? ¿Verdad que sí duele? Duele. Oye, pues que ya fulano, fulana está yendo. Ay, Dios mío. Duele, hermano, como uno se imagina, porque fue por alguien que se lloró. Fue por alguien que nos desvelamos, que estuvimos de rodillas orando, buscándola, yendo a visitarlo, llorando con él, con ella, qué sé yo, corrimos la milla extra y esto y lo otro, y de repente, pues que ya no, hermano, duele. Duele y ya sentimos ese dolor nosotros. Tenemos 1 año apenas y sentimos ese dolor, hermano, se siente feo. Y duele, ¿y sabe qué? Y lloramos. Ese día lloré yo. Dije, wow. Ahora sé como que lo que siente, yo creo, cuando un papá cría a su hija por 15, 17, 18 años, y de repente que se le va con el fulano, con la fulana. Ahora sé lo que es como lo que se siente
Ese día lloré y lloré y lloré y ya, después Dios me consoló y todo bien. A Pablo se le estaba perdiendo una iglesia entera. A Pablo se le estaban echando a perder una congregación entera. Imagínense cómo se sentía ese hombre, que aún encerrado ya sin oportunidad para salir. Después de ahí ya fue cuando terminó su vida él, pero aún allí encerrado le escribe a Timoteo su segunda carta y le dice: todos me han abandonado, todos me dejaron solo, he quedado solo aquí. Pero aún ahí solo, fíjese, lo habían abandonado los que estaban con él. Había sufrido el abandono de aquellos que habían estado en las misiones con él, aquellos que habían estado predicando la palabra, que habían viajado con él a ganar las almas. Lo dejaron solo cuando estaba encerrado. Y de ahí encerrado, con esa tristeza, con ese qué sé yo que él sentía, le escribe a Timoteo. Le escribe a Timoteo y le empieza a decir a Timoteo: que nadie tenga en poca tu juventud. Mira, haz esto, mira, haz aquello. Y luego le dice que el hombre ha probado delante, y empieza a decirle, hermano, ¿por qué? Porque le dolía que se le estaba perdiendo una iglesia. Yo le dije a usted, yo lloré mucho en aquella ocasión. Y yo creo que Dios escuchó mi llanto y ahora vienen y están con nosotros de nuevo. Pero duele como no se imagina. Pregúntale a mi esposa, duele y lloramos. Imagínese este hombre Pablo, que no era una familia, era una congregación entera que se le estaba echando a perder por causa de 2 o 3 que estaban haciendo las cosas mal aquí. Entonces, el liderazgo, mi hermano, es muy importante en la iglesia. Un liderazgo limpio, un liderazgo santo, una persona que sea espiritual, que sea justa, que sea recta en todas las áreas, hasta la más mínima cosa. Eso que tienes, no, en todo usted tiene que ser correcto, en todas las áreas, mi hermano. Amén. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Yo creo, después de mirar todas estas, Pablo por si acaso le da una pasadita a Timoteo y le dice estas palabras a Timoteo. Vaya conmigo a Timoteo, segunda de Timoteo 2:15. Le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Encerrado Pablo en Roma, a punto de ser sacrificado a causa del evangelio, encerrado y abandonado, le escribe, porque la primera carta se le escribió cuando salió de su primer encierro, él escribió esa carta, pero estaba siendo perseguido también. Pero la segunda carta la escribió de adentro de la cárcel. Y cuando lo habían abandonado y ahí abandonado, le dice: hey, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien de la palabra. O sea, no caigas en ese juego que han caído ellos. No te conviertas como ellos se han convertido. En tus manos he puesto esa congregación. Además, he apelado a ti para que arregles el asunto allí en Éfeso. No me quedes mal. Preséntate como un obrero bueno. Y Pablo le ruega a su hijo Timoteo, le dice: mira, fíjate cómo andas. No vayas a caer en eso mismo. Compórtate diferente. Sé valiente. Y Timoteo perduró, mi hermano. Perduró. Y también 13 años, creo, parecer, no me recuerdo bien, como 13 años después de Timoteo llegar a Éfeso, también le quitaron la vida a causa del evangelio. Pero hombres que se paraban en la brecha, hombres que daban el todo por Dios. Así nosotros deberemos ser. Nadie nos va a venir a quitar la vida, y si así fuera, se animaría. Pero hermanos, debemos pararnos en la brecha y como buenos obreros del Señor hacer las cosas bien. Amén.
Alguien que me lea el versículo 5 y el 6 de Primera de Timoteo, el primer capítulo. 5 y 6. El propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desvaneciéndose algunos se apartaron de la vana palabrería. Se apartaron a vana palabrería. Sí, perdón, hay otra cosa antes de ahorita. Un buen liderazgo. Se me olvidó leer algo, mi hermano, sorry. Vamos a volvernos un poquitito, sorry. Mire, primera de Pedro 3:8, lo que dice, finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Eso debe ser un líder en una iglesia. Alguien que le diga, hermano, yo quiero que usted lleve a cabo conmigo este liderazgo en esta iglesia. Usted debe ser de un mismo sentir, compasivo, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. 1 Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es necesario que estemos unidos en una misma mente y en un mismo parecer, que todos hablemos una misma cosa para que entonces nuestra doctrina esté de acuerdo con lo que decimos ser. Mire lo que dice Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. No sean sabios en vuestra propia opinión, dice Filipenses. Dice, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a sí mismo. No mirando cada uno por lo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso, mi hermano, es lo que sería el sello de un liderazgo. Que usted y yo sintamos una misma cosa, que usted y yo estemos unánimes. No nomás nos juntemos, sino que estemos unidos en el espíritu, sintiendo una misma cosa, hablando una misma cosa, mirándolo yo a usted como mayor a mí mismo, usted de la misma manera, mirándome como superior a usted mismo, pero en humildad unos y otros. Entonces formaremos un liderazgo fuerte, el cual los que nos miran querrán seguirnos. ¿Cuándo fue cuando se derramó el Espíritu Santo sobre aquellos en Pentecostés? ¿Estaban qué? Juntos y unánimes. Juntos y unánimes. 3 años y medio caminaban con Jesús y aún no podían ponerse de acuerdo los apóstoles. 3 años y medio. Hasta que Jesús les dijo, quédense allí, no se vayan, porque voy a derramar sobre ustedes el Espíritu. Entonces aquellos hombres se pusieron de acuerdo. Cuando estuvieron de acuerdo, se derramó el Espíritu Santo y Dios hizo grandes cosas, las cuales usted y yo hemos leído, hemos estudiado en el libro de los Hechos, ¿se recuerda? Pero antes de eso, mi hermano, antes de eso Pedro, decía mi esposa el domingo, antes de eso Pedro le arrancó la oreja al siervo de aquel hombre. Antes de eso ellos estaban, uno quería sentarse a la derecha y otro a la diestra del Señor. Antes de eso nadie quiso humillarse y lavarle los pies a sus hermanos. Antes de eso todos estaban divididos, juntos, pero estaban divididos. Pero después de que se pusieron de acuerdo, se derramó el Espíritu Santo sobre ellos y ahora sí empezaron a hacer prodigios, milagros. Con la sombra de Pedro se sanaban ¿qué? Los enfermos. Aquel apóstol se le cayó a un muchacho mientras estaba predicando y se echó sobre de él y cobró vida. Aquella mujer iba y decía, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, y ya harto Pablo dijo y le echó fuera. ¿Pero por qué? Porque hubo un acuerdo, hubo una unanimidad entre ellos. Sintieron una misma cosa, miraron una misma cosa y sobre todo tomaron al Espíritu Santo en cuenta para todo, porque decían, al Espíritu Santo y a nosotros nos pareció bien hacer esto. Y el Espíritu Santo y nosotros encomendamos a tal obra. O sea, metieron
al Espíritu Santo dentro de ellos. Quizás nos haga falta eso a nosotros. Quizás nos hace falta meter el Espíritu Santo en nosotros. Quizás nos haga falta meter al Espíritu Santo en medio de nuestra unanimidad que tenemos entre nosotros. Porque estamos juntos y somos unánimes. ¿Y qué está pasando con el Espíritu Santo? Quizás, hermano, lo único que hace falta es meter al Espíritu Santo en medio de nosotros, para que entonces Dios comience a hacer lo que Él quiere hacer en nosotros. Amén. Piénsela. Y a lo mejor por ahí vamos. Amén. Ahora sí, lo que leía a mi esposa. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, la cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Es indispensable, hermano, que el creyente ame al Señor con toda su mente, con todo su corazón, con todo su ser. Mire Mateo 22, 37 al 39. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la meta del cristiano. Hermano, pues entonces, ¿cuál sería la meta para mí? Ser como usted, no. No, Dios lo libre. ¿Cuál sería la meta? ¿Ser como Pablo? Tampoco. No. La meta suya es amar a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón. Y después de eso, el segundo mandamiento ni hay que decírselo, que para ese entonces usted ya ha de haber amado a Dios. Pero pero resulta que el primer mandamiento no lo va a cumplir si usted primero no practica el segundo. ¿Sí me entendió? El primer mandamiento no va a hacerlo usted si primero no practica el segundo mandamiento. ¿Por qué? Juan les dice Juan, ¿cómo dices tú que amas a Dios, que no lo ves, y odias a tu hermano, al que lo estás mirando siempre? Tu amor es falso. Si no puedes amar a tu hermano que lo miras seguido, si no puedes amar al que está a un lado tuyo, no me vengas a decir que amas a Dios. Eso es mentira y hipocresía delante de Dios. Bueno, eso de la hipocresía ya lo puse yo. No creo que dice la Biblia, ¿ok? Pero sí dice Dios, dice Juan eso. O sea, no puedo decir que amo a Dios cuando no puedo amar al que está a un lado mío. Usted dice que ama a Dios, comience amando al que está a un lado suyo. Comience respetándolo. Comience honrándolo. Lo que le acabo de leer ahorita, mire a los demás como superior a usted mismo. Haga el segundo mandamiento para que entonces usted comience a hacer el primero. Yo no puedo amar a Dios si no amo a mi hermano, a mi hermana, a mi hermano. Eso es una mentira que nos hemos inventado. Y cantamos, te amo y no sé qué, esto y lo otro aquello. Y abre los ojos y hijo, eso ya, y por se sentó a un lado mío. No, ¿qué pues? ¿Dónde está el amor? Dijo mi hijo. No, pues papá, ¿qué puedes, papá? Sí. Cantamos, levantamos nuestras manos y adoramos a Dios y volteamos a un lado. Y quisiéramos cambiarnos de banca porque le tocó sentarme al lado de un hermano que no me cae bien, o que como que no lo miro con buenos ojos, o como que esto y lo otro. Hermano, entonces el amor de Dios o el amor del cual usted está cantando no es verdad, es falso. Mejor no cante, cállese y pídale perdón a Dios y comience a amar al hermano que está a un lado. Eso es una iglesia. Cuando nuestras diferencias se terminan al pie de la cruz. Yo se lo dije más de una ocasión. Entre mi esposa y yo hicimos un código sin decir que era un código, pero terminó siendo un código entre nosotros. Ni tú eres mi enemiga, ni yo soy tu enemigo. Tenemos un enemigo en común y se llama Satanás. Y de un repente se lo dije o me lo dijo ella.
Y eso comenzó a hacer entre nosotros como una resonancia, que después entendimos que estábamos ganando la pelea por eso. Porque siempre que queríamos entrar en fricción, algo así, o me recordaba ella o lo recordaba yo, decía, sí, es cierto, nosotros estamos del mismo lado. ¿Por qué nos tenemos que pelear tú y yo si estamos del mismo lado? Entonces, mi hermano, Jesús no lo dijo el apóstol, no lo dijo el profeta, no lo dijo el maestro, no lo dije yo, lo dijo Jesús. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y el segundo es similar a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es la meta del cristiano. El distintivo del cristiano es el amor. Juan 13:35. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuvieran ¿qué? Amor los unos por los otros. En esto conocerán que de verdad son mis discípulos. En esto conocerán que tienen amor los unos por los otros. Así es que, mi hermano, todo propósito de un maestro, de un pastor, de un predicador, de un liderazgo de una iglesia, o como usted le quiera llamar, el propósito de este liderazgo, de este predicador, de este pastor, debería infundir ese amor de Cristo en nosotros, de llevarnos a amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Eso sería la meta. Y el segundo, como le digo, el segundo va a ser donde usted va a practicar. El segundo va a ser la práctica para que el primero se dé. Amén. Vamos a mirar, dice, propósitos del falso maestro. Arrastrar a sus seguidores a los mitos, leyendas, fábulas o que causan disensiones, envidias, discordancia, insultos, suspicacias y altercados, guiándolos a las tinieblas de la ignorancia. Yo le decía un día a mi esposa, debemos estar mirando hacia un lado. O sea, ¿a dónde está nuestro faro? ¿Hacia dónde nos guiamos? ¿Hacia dónde vamos a guiar a esta gente que está con nosotros? ¿Cuál es nuestra mirada? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Tenemos que tener una visión de parte de Dios. O sea, tenemos que tener una dirección, no visión, dirección. ¿Hacia dónde estamos guiando a la congregación? Para eso, le dije, tenemos que tener en claro qué es lo que queremos. O qué es lo más bien, qué no queremos nosotros, no. ¿Qué es lo que quiere de Dios de nosotros? Debemos tener en claro. Yo le decía, yo estoy en claro que Dios me dijo, caminando en su palabra. Esa sería, como quien dice, la dirección de parte de Dios para nosotros, para mi vida y para nosotros. Entonces, si es caminando en su palabra, ¿cuál sería mi trabajo como pastor? Si cuando andábamos buscando qué vamos a, tenemos que tener un nombre delante, para Dios no, pero delante del mundo tenemos que tener un nombre, ¿sí o no? Y buscaba y oraba y lloraba y caminando en su palabra, caminando en su palabra y caminando en su palabra. Y cuando al fin me cayó el 20, dije, wow, pues ese es el nombre que me está dando, porque hasta en oración lo decía. Padre, necesitamos un nombre, Dios mío, ayúdame, guíame, Señor. Quiero caminar en tu palabra, Señor. Todo lo que quiero es, y ¿me entiende? Hablando con la gente, o otro, Señor, quiero hacer tu voluntad, Dios mío. Quiero aprender tu palabra. Quiero caminar en ella, Dios mío. No nomás, pues ese era el nombre. Entonces, cuando realmente, o cuando ya lo hicimos patente, entonces cayó ese, como dice, me cayó el 20. Dije, ¿cuál sería mi tarea ahora sí, Dios, como pastor? Pues camina en mi palabra. Eso es. ¿Y qué es caminar en su palabra? Entender lo que estamos hablando. No como estos maestros que ahorita vamos a leer el versículo 7 donde termina. Entender lo que estamos enseñando, entender lo que estamos hablando,
Pero no nomás eso, sino instarlo a usted, enseñarlo a usted a caminar en su palabra. ¿Qué gana con yo saber y usted ni siquiera me ponga atención? Yo le he dicho desde el principio, hermano, lea su Biblia, ore, escudriñe su Biblia, entienda lo que está leyendo. Es más, yo le he recomendado a usted ciertos tipos de Biblia que le van a ayudar a estudiarlo de una manera más exacta. Entonces, mi hermano, ese sería mi tarea delante de Dios para con usted. Pero estos falsos maestros, como le digo, lo están guiando, dice, guían a sus seguidores a las tinieblas ¿de qué? De la ignorancia. O sea, no tienen un norte. Ahorita se agarran y predican aquí, lo para allá y lo para allá y lo para acá, y al último lo hacen garras a usted y no sabe ni para dónde está hallando. Pero el propósito de un verdadero maestro es guiar a la congregación hacia el amor a Dios y hacia los que son de Dios. Lo que leímos ahorita, Mateo. Bueno, este está en otro, Mateo 22 dice, maestro, le preguntó a alguien, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y luego dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese sería la meta de todo predicador, guiar a la congregación, amar a Dios con toda su mente, con toda su alma y con todo su corazón, y amar a su prójimo como a él mismo. Mire lo que dice el versículo 7. Dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea, querían ser maestros, querían ser doctores, querían llevar la congregación, querían llevar hacia adelante la congregación, pero no sabían, no entendían lo que estaban hablando, ni sabían lo que estaban enseñando. Y eso, para causar confusión o para guiar a una iglesia a la ignorancia, ¿cómo dice? A las tinieblas de la ignorancia, mejor no. Mejor no. Todos aquellos, hermanos, que esperamos, o más bien, o que aspiramos al obispado, debemos tener una buena comprensión de la palabra. Todo aquel que desea obispado, decía Pablo, dice, buena cosa desea. Pero ¿sabe qué? Debemos tener una buena comprensión de la palabra. Debemos saber qué es lo que vamos a enseñar y entender qué es lo que estamos afirmando. Ay, hermano, entonces usted ya se la sabe de todas a todas, ¿verdad? No, hermano, no. Claro que no. Tengo 20 años aprendiendo y a veces parece que todavía no comienzo a aprender nada. 20 años y a veces como que me parece que no he ni siquiera empezado a comprender nada. Por eso no tengo a qué aferrarme de mí mismo. Por eso no tengo, como decía Pablo, a qué apelar. Pablo tenía de qué jactarse. Y él comienza y les empieza a decir todo su currículum. Y comienza a decir hebreo de hebreos, esto y lo otro y aquello y lo otro. Bueno, pues él sí tenía, yo no. Yo no, hermano. No tengo, la verdad, mi pasado fue terrible. En la ignorancia y en las tinieblas, en la oscuridad, y perdido en todo deleite humano. Así es que yo no tengo a qué aferrarme, yo no tengo de qué elogiarme. Es por eso que prefiero enseñarle la palabra expositivamente, porque así aprende usted, así aprendo yo, y vamos, y sin temor a equivocarme, yo le estoy enseñando la palabra. No me estoy sacándola de aquí debajo de la manga como chapulín colorado, no. Eso solamente lo hace él. Yo no pudiera. Yo prefiero exponerle la palabra, y mientras yo estoy exponiendo la palabra, Dios me está hablando a mí, pero seguro estoy que Dios le está hablando también a usted. ¿Amén o no amén? Es por eso, hermano, que el libro me encantó, que se lo digo otra vez, de pastor a pastor, donde dice Dios no está interesado en tu mensaje. Dios está interesado en que tú
solamente transmitas su mensaje de Él. Dios no está interesado en tus palabras. Dice, Dios no tiene compromiso con tus palabras, Dios tiene compromiso solamente en su palabra. Así es que el pastor debe predicar la Biblia y toda la Biblia y solamente la Biblia y nada más que la Biblia. Por eso yo no tengo nada que apelar más que a esta. Prefiero predicarle aquí, hermano, de aquí y sobre ella. Así es que vamos a continuar con estas prédicas. Amén. Y para adelante, Dios me le bendiga mucho. Ojalá y haya sido edificado en esta tarde. Padre, bendecimos su nombre en esta hora, Señor. Le damos gracias porque usted es bueno, Señor. Porque usted nos enseña, usted nos exhorta y usted nos confronta, Padre, a través de su palabra. No son mis